Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Me confirman por favor si hay una buena recepción de sonido? Agradecería mucho justamente a los discentes, darles la bienvenida nuevamente a esta ya cuarta sesión del curso de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos. Estamos haciendo unos minutos para hacer una prueba de audio mientras se van conectando justamente nuestros discentes. Vamos a esperar un momento por favor para justamente salvaguardar justamente la conectividad de todos nuestros estudiantes para que todos justamente estemos al mismo tiempo en el inicio de la sesión del día de hoy. Me confirman justamente que se está escuchando muy bien. Así que eso también es agradable. El video también entiendo que se está verificando de buena manera, así que eso nos ayuda para la clase. Hay que esperar, jóvenes, a que todos entremos al aula virtual, por así decirlo, para poder justamente empezar. Mientras voy ubicando también las preguntas que quería retroalimentar de la sesión del día de ayer y luego ya dedicarnos estrictamente al tema de la clase del día de hoy. Este es el último video. Mucho mejor con lentes también es un poco más sencillo para poder justamente hacer una lectura propia. Bien, ya tenemos casi 270 conectados, eso es muy bueno. Vamos a reflexionar en estos primeros 15-20 minutos acerca de algunas preguntas que se nos hizo a través justamente de la consulta del día de ayer, que veníamos justamente debatiendo sobre el tema del derecho a la vida, en la perspectiva de la muerte. Hemos tocado algunos temas del derecho a la salud también. Así que voy a ver algunas preguntas para poder justamente compartirlas con ustedes. Una de las preguntas que nos plantearon, y claro, esto es propio justamente de una postura también paralela y aceptable y respetable, pues es muy común en algunos países de Latinoamérica, lo que nos comparte la señorita Karin Mujica Araujo, ¿no? Nos comentó: el derecho a la vida está más allá de la voluntad de las personas y la muerte digna debe ser un tema que dependa de un diagnóstico definitivo y certificado. Les y justamente comparto el último extremo de nuestra discente porque, claro, decíamos justamente que el compromiso del derecho a la salud y de la vida, claro sí, estaba estrictamente relacionado con el tema de la información. Porque imagínense cómo tomar una decisión dentro de un espacio de información aparente o no completa. Debemos tener justamente condiciones seguras para poder determinar decisiones, tal cual en la teoría voluntarista. Ahora bien, el pequeño contrasentido que encuentro, salvo mejor parecer, señorita Karin, es que si es que usted parte de la idea de que la vida no implica o no está en el límite de la voluntad de las personas, quizás los diagnósticos no sean necesarios, porque anular la teoría voluntarista implicaría entender que no hay disposición sobre la vida y en consecuencia, pues más allá de los informes médicos, pues no tendría ningún sentido enterarnos porque finalmente no podemos adoptar ninguna decisión. La vida seguirá siendo algo que incluso los propios titulares no podrían disponer. Entonces, quizás para ser un poco coherente el discurso, pues tendría que exigirse de todas maneras, ¿no?, para el Estado, una información plena acerca de las condiciones de salud en la cual nos encontramos para poder justamente disponer este acto voluntario de disposición de la vida por propia decisión, no por decisión de terceros. Es lo que habíamos justamente comentado el día de ayer. Nos habían también planteado jurídicamente cómo quedan las personas que no permiten la transfusión sanguínea por razones religiosas o creencias. Eso lo comentó Carlos Argueta Hernández y tuvo por ahí justamente algunos comentarios de unos colegas también de Latinoamérica. Pues bien, el caso de la transfusión sanguínea,
cuyos propósitos también justamente tuvo envergadura aquí en Perú, se resolvió justamente haciendo una ponderación, en este caso, ¿por qué? Porque a diferencia justamente de la disposición de la vida completa, la transfusión no implicaba justamente una incidencia directa en la vida general, sino solamente algunas condiciones mínimas de salud. Y esto justamente porque era un tratamiento no invasivo y que, claro, en un caso de menores de edad, pues ellos no podían justamente afincarse. Se determinó, recuerdo, para ser un poco más precisos, para el caso de menores de edad, ¿no? En los cuales justamente los padres, recuerdo, se oponían al tema de la transfusión sanguínea, aludiendo que el menor justamente era parte de una familia religiosa, no vamos a decir justamente la expresión, o la religión pendiente. Dijeron que como él pertenece a esta religión, pues en esta no se admite la transfusión sanguínea y por lo tanto pues no se le debía autorizar al médico a hacer esta práctica. En este caso especial lo que hizo justamente, lo que se estableció era que el menor, si bien es cierto, estaba bautizado incluso bajo esa disposición, él no tenía justamente, por ser menor de edad, la delimitación de las consecuencias que podría justamente acarrear el marco religioso del cual justamente se había adscrito por decisión de los padres. Porque finalmente los menores, pues no es que tengan una formación tan directa en tema de religión, siempre hay mucho que aprender y todas las percepciones son respetables, pero el menor no tenía la conciencia de que esto podría involucrar en algunos casos la pérdida de su vida. Entonces esa falta de conocimiento suficiente y falta de madurez para poder adoptar una medida por sí mismo, pues no le podría justamente culminar a que se rehúse el tratamiento de transfusión sanguínea para poder justamente salvaguardar su vida. Definitivamente en esos casos pues se tenía que optar por la transfusión y no se sancionó al médico en esa situación, ¿no? Para el caso de un adulto pues ahí sí es distinto porque ahora pues tenemos justamente trabajado el famoso derecho de objeción de conciencia, ¿no? En la objeción de conciencia si es un mayor de edad el que establece que por temas de salud no quiere someterse a procedimientos invasivos, pues no se le puede obligar. Claro, bajo su propio riesgo. Porque claro, ya es un mayor de edad, tiene una percepción más amplia justamente de la disponibilidad del cuerpo. Si él desea no someterse a tratamientos médicos, pues sobre texto justamente de la objeción de conciencia, pues no se le podría obligar a someterse a ese tipo de intervenciones de orden quirúrgico, transfusión sanguínea u otras más. Se respete, igual recaemos justamente en las posiciones voluntaristas que quizás son las que ahora han tenido mayor incidencia en el marco justamente de los desarrollos de estos derechos, ¿no? A ver, otra pregunta que tenemos por acá, antes ya de empezar, ya tenemos casi todo el foro completo. ¿Qué pasa si uno no se suicida, pero igual fallece por falta de atención inmediata, como los casos que sucedieron en Guayaquil? Vaya, es una pregunta muy respetable, claro sí, nos lo comentó la señorita Anita Cecilia Monroy Abad. Desde ya reitero también un saludo a todos, vamos a hacer propiamente el saludo general a cada uno de ustedes. Pues es un caso muy complicado el tema de la falta de atención médica y los videos que se difundieron a través de las redes sociales, en el cual justamente se pone de manifiesto que hay un tema de desatención en el marco del servicio público. Pues ahí justamente hay responsabilidad del Estado. Creo que la respuesta salta a la vista definitivamente por falta de cumplimiento del marco instrumental que tiene justamente que establecer el Estado para cada derecho fundamental. El estado al precarizar las condiciones de vida de un ser humano podría considerarse como acciones que inducen al suicidio. Bueno, propiamente la teoría de inducción al suicidio va justamente por las teorías de dominio del hecho en materia penal y generalmente son establecidas por una conducta específica, no por una presunción de conducta. Si el Estado desabastece a un país, no necesariamente eso implica instigación al suicidio, implicaría justamente afectación a la calidad de vida y como consecuencia la muerte, siendo muy objetivos. Difícilmente esto podría tomarse de esta manera, como instigación al suicidio. No sería lo más conveniente, pero si producto de esto se generan actos de tortura o beligerantes que, de acuerdo a las adecuaciones culturales, uno pudiera circunscribirlas en el marco justamente de acciones con ese propósito muy político, pero sería demasiado complejo, pues sí,
podríamos decirlo como un crimen de lesa humanidad, algo así como una especie de genocidio interno. Pues como ustedes justamente saben, y lo vamos a ver en algunas jurisprudencias en el marco de convencionalidad, los actos genocidas o crímenes de lesa humanidad también no importan solamente la abolición por vía matanza directa, sino por prácticas intelectuales, como es justamente los planes de desabastecimiento, superávit, inflación, que justamente entorpezcan las condiciones bajo las cuales se viene desenvolviendo la vida. Entonces, ahí sí pues habría responsabilidad de todas maneras. El Estado no puede decir que yo no espero una pandemia, es que el servicio de salud tiene que ser óptimo, incluso en condiciones ajenas a la pandemia. Y por eso justamente tomaba el caso peruano, donde el presidente Martín Vizcarra puso en evidencia total de que actualmente pues no había una situación muy esperanzadora porque no se habían comprado en 30 años de gobierno más de 200 camas para atención de personas con respirador mecánico. Hay muchas camas, sí, pero con respirador mecánico para esos problemas de respiración pues sencillamente no las habían y ahora pues están comprando, otras están habilitando, reparando para dichas urgencias. Entonces la situación se vuelve un poco más delicada definitivamente, ¿no? Pues bien, habiendo justamente explicado algunas preguntas, ¿no? Muchas las atendimos también el día de ayer, las demás pues generalmente están en estos hilos y claro, hay bastantes posiciones diferenciadas, las cuales son evidentemente respetables, igual justamente también las hemos referenciado, ¿no? De qué se trata en cada una de ellas. Bien, jóvenes, reitero ahora sí para quienes justamente nos acompañan en la tarde del día de hoy, 23 de abril del año 2020. Quiero mandar un saludo a cada uno justamente de las naciones que hoy día nos acompañan. He visto justamente que estamos hay bastantes nombres ya que se me hacen justamente conocidos porque los veo que todas las clases están puntuales en las sesiones y eso me permite justamente identificarles. Les agradezco bastante su permanencia, pues estamos en un promedio de 1000 participantes por día y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Igual, pues es claro, es evidente que producto justamente del debate vamos a encontrar posiciones que no necesariamente compartamos todos. Imaginen, somos más de 1000 personas, difícilmente vamos a pensar lo mismo. Así que este foro académico pues está justamente abierto a la discusión, a la conversión, al sano debate académico, finalmente, ¿no? Entonces, un saludo para todos ustedes en líneas del afecto latinoamericano de Latin Juris. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que especifica gran trascendencia para todo persona que quiera justamente enfocarse en materia constitucional y nos referimos propiamente al tema de la interpretación constitucional. Para dichos propósitos les había justamente suministrado, igual estamos con el libro guía de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, en el cual justamente en el capítulo 6, acápite punto 5, encontramos justamente este tema, quizás con una clasificación bastante extensa. No es tampoco el propósito agotar todos estos puntos, sino referenciar tópicas que le permitan a usted tener una idea un poco más amplia de qué fenómenos están involucrados dentro de la interpretación constitucional, qué puede ser parte de la interpretación, qué es lo que debe evitar y cómo más o menos construirse, vamos a decir así, un protocolo de interpretación. Porque a veces, hablando ya en temas genéricos de nuestra realidad problemática, observamos que muchos magistrados, abogados litigantes, fiscales, operadores del derecho en general, incluso docentes, plantean como mecanismo de interpretación constitucional directamente a la ponderación. Y para ello, antes de ingresar propiamente a la teoría, hay que entender dos cosas. En principio, cada escuela o cada posición que ha venido justamente manejándose en la teoría de la argumentación jurídica ha propuesto mecanismos o protocolos de interpretación, desde el formalismo jurídico, pasando por el constitucionalismo clásico, el positivismo, el pospositivismo, y ahora pues el tan aclamado neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces hay muchas variantes de calificación jurídica, desde la subsunción clásica del formalismo hasta el balancing of powers o el famoso test de ponderación
otros lo llaman test de razonabilidad, otros plantean el test de proporcionalidad, en fin, le han dado tantos nombres a tantas técnicas que a veces pues uno cuando estudia esta ciencia pues dice finalmente ¿qué voy a hacer? Y más aún, ¿cómo lo voy a hacer? Porque hablar incluso de ponderación como una técnica clásica hoy que tanto se difunde, pues lo que empezó siendo una excepción a la argumentación pues fue dispuesta para los famosos casos complejos. Hoy se ha tornado una práctica tal cual que a veces encontramos órganos de justicia constitucional que directamente se van a la ponderación, ¿no? Entonces, eso puede generar algunos inconvenientes porque quizás no es necesario ponderar. Y si la ponderación es buena o mala, pues diremos en principio, y esto lo justificaremos posteriormente, puede ser en algunas situaciones muy arriesgado ponderar. ¿Por qué? Porque se imbuyen muchas concepciones propias del argumentador. Es decir, el argumentador nos puede plantear casi toda su filosofía, su percepción muy íntima dentro de una interpretación propia de la ponderación y quizás esto no responde a algunos indicadores claves que todo argumentador constitucional tiene que tener. Entonces, con esas líneas previas es que pido justamente que usted tenga en cuenta una mente abierta, no trate de adelantarse, vamos a ir poco a poco, pues la idea es justamente ir paso a paso en qué es lo que se debe comprender para tener en cuenta qué es propiamente interpretación constitucional. ¿Sí? Entonces, ya en este punto vamos a establecer lo siguiente. La interpretación constitucional definitivamente tiene como objetivo establecer un objeto a las disposiciones que reconocen justamente derechos para adecuar las conductas y conducirlas a la paz social dentro de un Estado. Es decir, la interpretación va a plantear justamente la construcción de una base o punto de partida para la organización propiamente del poder. Así justamente lo vamos a encontrar referencias como ejemplo que tiene Juan Alberdi, en el cual justamente dice, en un mundo de normas o en un mundo de leyes, es justamente el juez el que va justamente a darle la voz a dichas normas. Es decir, el juez va a recoger la norma, él habla de leyes, para darle un contenido vivo, es decir, un contenido práctico. Es decir, la norma jurídica va a ser el referente para interpretar. Y la adecuación social es justamente el juicio de interpretación. Entonces, usted justamente en este punto cuenta se dará de que lo que busca la interpretación es otorgar el significado a la norma constitucional. Y es por eso que para dichos propósitos va a buscar, entre otras cosas, integrar factores políticos, factores económicos, factores sociales y, según sea el caso del Estado, quizás adecue valores humanos, siempre y cuando esto sea disponible. Pero lo cierto es que dentro del marco de una constitución va a tener justamente dos niveles. Me preguntan por ahí, ¿y cómo sé que esta posición puede ser errónea o cómo establecer si es errónea o no? Pues tendríamos que examinar justamente el espíritu de un Estado. Es un juicio amplio, no es tan sencillo, pero poco a poco vamos a adoptar algunas recomendaciones para que usted justamente las pueda viabilizar en el ejercicio práctico. Debe entender primero que en el marco de las normas constitucionales hay una doble característica o una doble particularidad que usted no debe dejar de ver. Primero, que va a existir normas de orden primario, es decir, estrechamente vinculadas a los conceptos constitucionales. Y va a haber también normas que sí van a ser desligables y van a ser desarrollables en menor sentido a través de leyes de desarrollo constitucional. ¿Qué quiere decir? ¿Yo dónde voy a encontrar la fuente de los contenidos indesligables o inalienables de un derecho fundamental? Propiamente en la Constitución. Y los contenidos transigibles, quizás ponderables entre comillas, limitables, los voy a encontrar justamente en las leyes de desarrollo constitucional. Partiendo de esas dos esferas o dos caras de los derechos, tanto en la Constitución como en las normas de desarrollo constitucional, puedo plantear que el primer reto para poder justamente establecer una adecuada interpretación constitucional es asignarle un contenido a un derecho fundamental. Lo que en palabras de otras personas o de varios autores, por ejemplo como Bernal Pulido,
por ahí justamente Sagües, determina justamente incluso García Tome en algunos trabajos y Landa Arroyo también, es establecer el sentido interpretativo del derecho fundamental. ¿A qué nos referimos de sentido interpretativo? Nos referimos justamente a cómo se desarrolla o cómo se debe comprender ese derecho fundamental, la definición y todas sus especificidades. ¿Por qué es importante partir por este elemento? Porque necesitamos saber qué componentes se van a someter a debate de ese derecho fundamental. Todo derecho, dentro de una posición un poco más clásica, advierte dos núcleos. Núcleos duros, núcleos flexibles. Núcleos duros, aquellos que son de intransigible ponderación, y núcleos flexibles, aquellos justamente que sí se pueden regular, limitar dentro del marco del derecho interno, por ejemplo. Entonces, para construir ese sentido interpretativo o esa cara, pues tendríamos que echar mano de todas maneras a la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución dentro de nuestros estados. Si no existiera una alusión propia en la jurisprudencia, quizás es un derecho nuevo, puedes ver justamente fuentes de derecho comparado, o quizás en algún extremo, como vimos justamente hace 2 días, verificar dentro del marco del bloque de constitucionalidad alguna referencia que nos permita justamente suplir ese sentido interpretativo. Es decir, no se trata de que nosotros vamos a construir o crearlo a nuestro gusto y saber este contenido o a nuestra propia discreción. No se trata de eso, sino que tenemos que adecuarlo en relación justamente a lo más cercano de nuestra realidad social. Porque si no, lo que va a ocurrir eventualmente es que usted trate de importar conceptos que quizás no respeten el orden público o justamente no sean coherentes con el modus vivendi o el sentido de su constitución, y eso puede justamente generar mayores problemas. Vamos a dar un ejemplo al respecto. En el caso, por ejemplo, del Perú, lo que nosotros podemos advertir, para justamente introducir también algunos debates aquí, sobre el derecho a la verdad, ¿no? En el Perú, voy a citarles justamente una sentencia al respecto. Es la sentencia del Tribunal Constitucional en un proceso de habeas data con el número 959-2004. Ese es el expediente en el famoso caso Willow Rodríguez Gutiérrez. Se cita lo siguiente, me permito justamente hacer esta cita, por ejemplo. El derecho a la verdad tiene 2 dimensiones, dice. Una colectiva, que consiste en el desarrollo de la nación de conocer los acontecimientos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y violencia no estatal. Y otra individual, que implica el derecho de las víctimas y sus familiares de conocer los hechos y circunstancias en que se cometieron violaciones a sus derechos humanos. Circunstancias que a su vez el Estado tiene la obligación específica de investigar e informar. ¿Se dan cuenta? Este es el componente esencial de ese derecho fundamental. Es decir, es lo mínimo que se tiene que respetar de ese derecho. Es decir, si es un hecho de relevancia histórica donde se acaece o se puede evidenciar actos de o forma arbitraria o supraviolentista, actos de lesa humanidad cometidas justamente por el abuso del jus puniendi o de la autoritas del Estado, y eso justamente implica que se pretenda encubrir, pues lógicamente tendrá que hacerse las indagaciones para que esa información sea de conocimiento público, porque lógicamente dibuja, refleja el conductismo de la historia en el manejo del gobierno. Y lógicamente, al mismo tiempo de que tiene ese fin colectivo, también tiene un fin individual, que es justamente, que es de forma clara, que las familiares o que tengan justamente especial interés en el conocimiento de estas propuestas, tengan la oportunidad de poder tener esa data. Pero si ese es el caso de la información, vamos a decir así, del aspecto esencial de este derecho, sin el cual justamente no tendría sentido, ¿cómo tiene interrelación o cómo podemos determinar el marco de flexibilidad? Pues para ello justamente usted tendrá que revisar cómo es que se interrelaciona este derecho con otros derechos. Y un caso muy particular se dio en la misma sentencia al relacionar el derecho a la verdad con el famoso acceso a la información pública. En el fundamento 7 de esta sentencia se especifica lo siguiente.
El acceso a la información pública está en íntima relación con el derecho a la verdad, puesto que es necesario que la administración brinde información fidedigna e indiscutible. ¿Esto qué quiere decir? De que el suministro de la información va a verse limitada en la medida en la cual usted provea de datos contrastables, datos veraces que permitan contraer o contener hechos específicos que justamente puedan inscribirse en los anales de la historia, es decir, tengan una referencia valorativa. En el caso del Perú, por ejemplo, en el último acontecimiento que promovió algunos casos emblemáticos en la Corte Interamericana, como son los casos Barrios Altos versus Perú, la Cantuta versus Perú, en el gobierno justamente de Alberto Fujimori. Esto es un poco incómodo, pues es un tema esencial. Se creó para dichos propósitos, en mérito, una especie de tributo, un museo, el Museo justamente de la Verdad. Y uno, pues si ustedes tienen la oportunidad, claro, pasado este tema de la cuarentena, de venir al Perú, yo les invito a ir justamente a este museo. Pues ahí usted va a encontrar toda una referencia fílmica, fotográfica, testimonios de lo que ocurrió en ese episodio oscuro de la historia peruana. Va a ver de forma clarísima cómo es que se realizaban torturas, amotinamientos, hubo violencia, atropellos militares, excesos. Eso lo va a encontrar ahí. Entonces, ¿qué es lo importante de saber diferenciar los contenidos de un derecho? Pues nos aportan, claro está, el punto de partida, lo que podríamos decir en palabras de Luis Carlos Sáchica, la delimitación de lo que nosotros vamos a poder manejar para crear los famosos sentidos interpretativos. Ahora bien, dentro de este marco, este autor referenciado nos da algunas líneas que debemos tratar y tener en cuenta siempre en el marco de interpretación constitucional, porque a diferencia de otras especialidades como el derecho penal, el derecho civil o administrativo u otras que no son de corte constitucional de forma estricta, pues igual la Constitución está en todos lados, la técnica interpretativa no va a ser propiamente la subsunción, como es clásico, ¿no? El famoso examen de tipicidad. No va a ser ese el propósito, tampoco el examen de taxatividad según como usted lo tenga previsto, porque como usted cuenta se dará, los derechos no tienen esa estructura. Y aquí un punto importante, sería bueno abrir un paréntesis. ¿De qué manera se han descrito los derechos en la Constitución? Referíamos en algunas situaciones que estos derechos son una suerte de principios, son directrices que alimentan y nutren las propuestas políticas que van a dar los estados para los ciudadanos. Si ese es el caso, pues nosotros promulgábamos o discutíamos de que deberían tener una condición genérica, es decir, no deberían redactarse como tipos penales o tipos civiles, porque esto daría pie a que su halo de interpretación o su halo de trabajo pues sea muy escueto, ¿no? Si es muy escueta la forma en la cual se redacta los preceptos constitucionales, pues poco podremos hacer para poder adecuarlos circunstancialmente a los movimientos sociales que podamos ir atravesando a lo largo del tiempo. Esto, lógicamente, pues no podría ser muy conveniente. Ahí justamente podría venir el problema, ¿no? Ahora sí, si esto se trabaja de esta manera, pues ¿qué entenderíamos? Que los derechos deberían tener una forma un poco más genérica, más amplia, ¿no? Con esto, pues podremos tener más espacio para poder adecuar las disposiciones. Pero aún en ese extremo, van a haber exigencias que se deben tener en cuenta antes de interpretar. Primero, profundo conocimiento del derecho. No basta o no es suficiente
agenciarse de la jurisprudencia constitucional vigente. Digo esto porque, de alguna manera, según cómo cambien las situaciones de hecho, los criterios pueden variar y es completamente válido. ¿Qué es necesario entonces complementar en la formación de un abogado para dichos propósitos? Historia, política, filosofía del derecho, derechos humanos, hoy que está tan en boga, nutrirse justamente de las mínimas técnicas de argumentación jurídica sería lo conveniente, manejar justamente algo también de sociología, porque como veremos, la interpretación no se agota en dar solución a un caso específico, sobre todo inconstitucional, sino que tiene que tener un fin preventivo, es decir, proyectarse a futuro, entender que la jurisprudencia que yo pueda emanar como órgano constitucional no solamente va a afectar a quienes hoy en día tramitan su causa ante mi investidura, sino que va justamente a proveer una especie de caso base para que posteriores casos se resuelven de misma manera, ¿no? De igual forma, de forma análoga, si es el caso. Ese es el primer elemento. Segundo, sensibilidad política. ¿Por qué se exige sensibilidad política en un órgano jurisdiccional constitucional? Porque recordará usted que uno de los principales retos del constitucionalismo precisamente es la administración del poder. Es decir, podrá enfrentarse en algunos casos a la cognición de conflictos de orden competencial. ¿Qué involucra esto? Que dos poderes públicos o quizás más pugnen justamente por una función de poder, y esto lógicamente involucra que usted sepa cómo es que la dinámica de la Constitución, es decir, el espíritu del constituyente, creó importante asignar justamente los roles que debe desempeñar cada poder constituido. Si usted no tiene una clara idea de cómo funciona la dinámica del poder dentro de su Estado, pues va a tener que agenciarla, porque si no, no va a poder dar una solución que sea conveniente a ese conflicto de competencias. Visión de futuro, lo que veníamos comentando. La solución constitucional no se agota en el momento en que se emite la sentencia, sino que definitivamente tiene que proyectarse a elementos posteriores, definitivamente. Objetiva capacidad de creación. ¿Qué implica la objetiva capacidad de creación? Estoy tocando solamente algunos de estos elementos, para no tocarlos necesariamente todos. Implica que usted va a crear una posición o un sentido interpretativo en la medida de lo posible, librada a partir de la confrontación de varias posiciones. Es decir, usted no va a tomar la primera teoría que encuentre a la mano al momento de revisar la Constitución. No, señor. Hay muchas posiciones académicas, muchas posiciones científicas, mucha jurisprudencia, derecho comparado. No se trata de buscar la que más se adecue a mis percepciones morales o a mis intereses, sino se trata justamente de escoger aquella que permita un mejor ejercicio de los derechos en el país en el cual justamente usted está interpretando. Entonces, este rigor científico permite que usted pueda escindir sus intereses personales de las causas pretendis, de los procesos jurisdiccionales de orden constitucional. Si eso es entonces el propósito, pues recién en este momento podríamos imbuirnos en el tema de esa creación objetiva de los sentidos interpretativos. ¿Cuál es el propósito de esta creación o de la búsqueda de esta cognición? Pues no es sino tratar de acercarnos a la posición que tuvo el constituyente al momento de sortear la creación o la inscripción de estos derechos fundamentales en la Constitución. Y digo sortear o tratar de acercarnos porque va a ser muy complicado que encontremos esa interpretación auténtica que llamaríamos justamente dentro de los principios de interpretación general, pues muchos de ellos pues o bien estén con vida o otros no estén con vida. Quizás revisemos sus artículos o quizás incluso las perspectivas con las cuales se gestó la creación de la Constitución varían tangencialmente de los nuevos propósitos de la sociedad. Eso también es plausible. Lo habíamos comentado con el caso del derecho a la igualdad, ¿no? La igualdad no es la misma, los principios de no discriminación no son los mismos, el derecho del agua tampoco es el mismo, antes era un bien público, hoy ya es un derecho. Entonces, en primer orden,
hay que tratar de acercarse a esa posición auténtica. En segundo orden, habrá que justamente precisar en qué manera ésta se adecúa a los propósitos vigentes de la sociedad. Si quisiéramos citar un caso, tendríamos que ver el caso de México, ¿no? En el caso de México, pues hay muchas reformas, pero estas responden, entiendo yo, pues sin tratar de poder involucrarme en el caso de la historia mexicana, la cual respeto y aprecio muchísimo porque tengo bastantes amigos en México y si por ahí me están viendo, les mando un saludo muy decoroso desde aquí. Responde a esa inquietud y especial búsqueda de que la Constitución se acerque a las necesidades del Estado mexicano. Ni más ni menos. Ahora bien, esta búsqueda, pues, imbuida de política, también puede ser falseada. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque si atendemos a que queramos o quisiéramos justamente imbuir una tesis viviente de la Constitución, lo lógico sería que ésta adecue sus preceptos al orden social. Pero ¿qué pasa cuando ésta se adecua a los propósitos políticos, ya intereses propios o personalísimos de los intérpretes propios del Tribunal Constitucional? Lo que pasó, por ejemplo, en el caso boliviano, y creo que es una verdad amplia, la cual justamente no comparto, cómo es que se trató de desdibujar el principio de democracia con el famoso principio o derecho a elegir y ser elegido. Creo que ahí se desdibujó la sintonía de este derecho y pues dio oportunidad a una elección o una reelección que no estaba prevista en la Constitución sencillamente, ¿no? O en el caso de Venezuela, pues hoy entendemos, hubo un forzamiento de las líneas de democracia para poder permitir también una reelección, en el caso de Nicolás Maduro, ¿no? Bien, eso puede eventualmente ocurrir. Pero ¿cómo puedo tratar de evitar que esto suceda? Hay muchas líneas que nos van a permitir dichos propósitos. Primero, hay que garantizar previsión de consecuencias. La previsión de consecuencias plantea el propósito de entender los costos políticos, los costos económicos y los costos sociales que determinan la función de una sentencia. Gustavo Zagrebelsky al respecto, pues ya en su especialidad, alimentaba este concepto de la siguiente manera. Decía, la función del intérprete no implica introducir nuevas dificultades en el sistema jurídico-político, más aún en el sistema político-constitucional. Es decir, no se trata de generar más problemas o más dilemas constitucionales, se trata de generar respuestas concretas. En un caso muy interesante que referenciaba hace 2 sesiones atrás, teníamos el caso de la Corte Suprema estadounidense, en el cual se planteó el siguiente ejemplo. Miren ustedes. Una familia, ahora lo desarrollo un poco más porque el propósito así lo amerita. Una familia adinerada tenía pues, un patriarca, mucho dinero, pareja de esposos, hijo único, también con dinero, y al mismo tiempo tenía 4 hijos menores. Uno de ellos, pues el más ambicioso, sabía o quería ocupar una gran parte de la parcela sucesoria. Pero, ¿qué sucede en este propósito? Él advierte de clara manera que no va a poder acceder libremente a esa cuota hereditaria de forma absoluta, porque bajo las reglas sucesorias pues tendría que existir una distribución pues, relativizada o jerarquizada, en principio, en primer orden, a su ascendiente inmediato, que era su padre, y luego ante la ausencia de este, pues, ante él y sus hermanos en las mismas proporciones, conforme usted lo maneja de forma relativa en el derecho de sucesiones. Entonces, ¿de qué manera, mi problema de tesis, ¿no? ¿De qué manera puedo justamente acceder a toda esa plena, a ese gran manejo patrimonial? Ese es el detalle. Pues bien, la hipótesis que vio justamente refrendada fue matarlos a todos. Matarlos a todos. Mató al abuelo, la abuela, el papá, el hermano, la hermana. Mató a la familia. Lo cual involucró un proceso penal, ¿sí? Paga su caución, libre.
condenado, libre, tramita su acción sucesoria como heredero único. Pregunto, ¿le damos o no le damos la herencia? Saquen de su mente las famosas causales de indignidad. ¿Le damos o no le damos? Leo sus respuestas. ¿Le damos o no le damos? ¿Le concedemos fundada o infundada la pretensión de declarársele heredero absoluto de toda la masa hereditaria? Por ahí me responden sí. Por ahí me dicen no lo merece. Obvio que no. Por ahí el clásico, depende, ¿no? Bien, Osvaldo Proaño nos da la respuesta que justamente queríamos retratar. La famosa teoría de los actos propios y el ejercicio abusivo del derecho. Nadie puede sacar provecho de su propio dolo. Eso es lo que nos han enseñado en Introducción al Derecho. Pero, siendo concretos, desde la posición que estamos adoptando, ¿qué va a suceder posteriormente a este caso? Si es que eventualmente la Corte hubiera optado por concederle la pretensión sucesoria, pues otra persona que esté en una situación similar va a decir, ah, mira, lo condenaron, pero pagó su caución, está libre, como es la única persona supérstite, tramitó la sucesión y se quedó con todo. Ah, genial, lo hago de la misma manera. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Las sentencias de orden constitucional, al momento de establecer respuestas de orden práctico, no pueden circunscribirse únicamente a la atención de los derechos individuales de quienes son sometidos a la causa constitucional, sino que deben proyectarse en el futuro. Lógicamente aquí va a haber una consecuencia de orden social. Hay una consecuencia de orden social. Porque para dichos propósitos, quienes se encuentren en una situación de hecho similar van a procurar realizar la misma actividad. Ese es el detalle. Veamos un caso de orden político. Imagínense de que el presidente de la República, sobre pretexto justamente de su potestad administrativa, su gran espectro de decisorios, tiene, esto puede variar de estado a estado, la famosa capacidad de la amnistía, es decir, el perdón, el indulto, según como lo tengan trabajado en su constitución. Algunos tienen amnistía por Parlamento Legislativo e indulto por el Poder Ejecutivo. Pongamos que es un indulto. Plantea un indulto humanitario. Correcto. Y para atender el procedimiento de indulto humanitario, ha tenido que recibir, por el principio rogatorio, la solicitud, es decir, un procedimiento administrativo, en el cual se le ponga en conocimiento la pretensión de querer obtener un indulto producto de el padecimiento de una enfermedad de orden incurable, intolerable, lo que hace justamente insoportable sobrellevar la vida dentro de un establecimiento penitenciario. Visto las cosas, tendrá justamente el aval de un personal médico, el presidente lo leerá y dirá, ¿sabe qué? Indultado. Genial. Pero, siendo muy honestos, alguien se ha preguntado, y lo digo así como si nadie nos fuera a escuchar, alguien se ha preguntado si los presidentes tienen esa absoluta discreción para disponer un indulto, quizás, digo quizás, sin el debido ejercicio de la motivación, ¿verdad? En el Perú hubo un caso respecto a dichos propósitos, el famoso caso Varus Ipchar. ¿Qué sucedió? El señor había alegado, se encontraba malito estaba, y un gobierno de turno, de Alan García, le concede el indulto humanitario.
un documento, una resolución administrativa de 2 hojas, recibió el documento, considerando generales, procede el indulto, se acabó el problema. Pero luego la prensa se encargaría de demostrar de que este señor no se murió, no estaba mal, se fue de viaje. Muy espectacular él, ¿no? ¿Qué advirtió el Tribunal Constitucional en este aspecto? La exigencia de la motivación en las famosas decisiones de poder público. Esta idea, que hoy justamente comparte ya un sentido más comunitario en nuestras latitudes, antes hubiera sido considerado como un grito al derecho administrativo, pues usted entenderá y comprenderá, si lo ha estudiado en la misma generación que yo, que se planteaban que los famosos actos de poder, conforme lo reseñaba el maestro Hernando García de Enterría, no debían ser involucrados como en la teoría general del acto administrativo, donde sí la motivación constituye una condición de nulidad, e incluso cuando la motivación fuera imperfecta y se pudiera convalidar, incluso plantean justamente los supuestos de convalidación del acto administrativo. Pero en los actos de poder o en los actos de poder político no es exigencia, porque precisamente son actos de poder. El indulto es un acto de poder. Pero qué duda cabe de que tiene relevancia constitucional. Porque así las cosas, uno podría enviar documentos solicitando indultos y, sobre pretexto de que no hay una motivación menoscabada, este ejercicio de esta potestad, indulto, podría convertirse en una práctica de orden absolutista, según lo que dispuso en su momento Thomas Hobbes, conforme lo comentamos en las primeras sesiones de clase. En ese sentido, no es menos cierto que también los actos políticos pueden generar repercusiones de interpretación constitucional. Ese es el detalle. Me dicen que en México lo tienen en leyes, también es cierto, ¿no? Impacto económico. ¿Qué pasa cuando en un proceso circunstancial, vamos a decirlo de esta manera, a ver, un caso para que sea de uso común para cada uno de nosotros y lo podamos comprender? Hablemos de las famosas disposiciones de partidas en materia tributaria, los famosos principios de no confiscatoriedad o también los límites o los principios generales del derecho tributario. Usted sabe, al igual que yo, que los tributos responden, entre otras cosas, a la condición retributiva que establece justamente el Tesoro Público frente a la administración de los bienes del Estado. Es decir, usted va a pagar un tributo en atención a los beneficios que provee el Estado para administrar, pues, la nación en sí misma, el destino de la nación. Usted paga un tributo y esto eventualmente se convertirá en obras, servicio público u otras maneras, otras disposiciones. ¿Qué pasaría si es que dentro del marco de un presupuesto público, se asigna una partida para la ejecución de una obra sustanciada estrictamente en la construcción de un parque de diversiones tipo dinosaurios Jurassic Park en el centro de la ciudad? Para este propósito también hay que poner como un dato informativo que esta ciudad no tiene pistas, no tiene sistema de alcantarillado, no tiene áreas verdes. Sin embargo, el 50% del presupuesto, ¿no? El 50% del presupuesto de esta gobernatura, gobierno distrital o estado menor, se ha orientado a la creación de este centro deportivo, centro de ambientación. Y el fundamento de la autoridad edil fue simplemente establecer que tiene que asegurarse el libre desarrollo de los menores y su integridad psicosocial. Aparentemente alega un derecho fundamental. Y como tienen que recrearse, pues no hay mejor manera que hacerlo con un parque de diversiones, con grandes dinosaurios a modo Jurassic Park. Un parque jurásico en el medio de una ciudad sin pistas, sin veredas, sin asfalto, sin alcantarillado y sin agua. Si usted advirtiera, reiteramos la teoría del derecho administrativo, esto también responde a un acto de decisión. Pero pregunto, y aquí el debate, ¿se puede realizar control constitucional
en el derecho administrativo. Más aún, las autoridades del derecho administrativo pueden realizar control constitucional. Me gustaría escucharlas o revisar, en todo caso leer las opiniones de ustedes. ¿Es posible plantear control constitucional en el marco del derecho administrativo? ¿O que incluso los órganos administrativos realicen control constitucional? En algunas circunstancias me comentan algunos países que el Consejo de Estado ejerce control constitucional, en algunos no lo permiten. Tendrían que llevarlo al sector judicial a través de la ponderación. ¿Ven? Tenemos diferentes latitudes, ¿no? Por ejemplo, Ludwig Vesga nos dice que no. Y esto, pues, va a variar, ¿no? Va a variar de acuerdo a la situación que acontezca cada estado. En mi país, en el famoso caso Salazar-Yanleque, que fue incluso un precedente vinculante a propósito, se estableció que sí era posible que los órganos de competencia nacional en manejo administrativo pudieran hacer control constitucional a pedido de partes, si es que era el caso. Pero luego se revocó, hoy ya no es exigible, pero eso no involucra que las decisiones de corte administrativo estén exentas del manejo constitucional, debería existir. Ahora, en estos propósitos, si es que se tramitara una acción de control de inconstitucionalidad contra este acto administrativo, en el caso peruano vía procedimiento de acción popular, pues lo que vamos a encontrar es que el Estado va a tener que esgrimir en qué medida la asignación presupuestaria responde a la consecución de las políticas de vigencia de los derechos fundamentales. Recuerden ustedes que habíamos reseñado ya anteriormente que los derechos fundamentales no únicamente implican el reconocimiento de libertades en la Carta Política, sino también buscan su concreción a través de las políticas públicas. ¿Y cómo se objetiviza la realización de una política pública? Ni más ni menos que a través de las asignaciones presupuestarias. Tendría que analizarse de qué manera se estableció un indicador razonable mediante el cual una autoridad edil decidió destinar el 50% de su presupuesto para un parque jurásico. ¿Y en qué medida esto atiende a un derecho fundamental de especial trascendencia para asignarle ese porcentaje del presupuesto? Si usted lo ve de esa manera, entenderá que se compararán los otros servicios públicos que también son vitales y que nos están atendiendo. Diremos entonces que esa asignación presupuestaria que tiene consecuencias económicas no es constitucional, pues no ha entendido las principales exigencias de ese determinado grupo social. Nótese entonces que es muy importante que usted advierta estos elementos. A veces, lo digo por mea culpa también, pues eso también me ha ocurrido. No soy exento, no vamos a decir que somos infalibles, tenemos mucho que aprender todavía. Hemos dispuesto que la interpretación constitucional sea un mero ejercicio de orden matemático, normativo, conjetural, académico, y le quitamos justamente ese elemento de previsión. Por eso que para dichas disposiciones lo que les voy a comentar en estos minutos es desde dónde usted puede pasar a entender la Constitución. Le voy a dar ahora 4 puntos importantes para la interpretación constitucional. Según usted maneje su sistema de fuentes, usted puede elegir por alguna de estas disposiciones. La primera disposición, la primera tópica, está referida desde dónde parto a interpretar. ¿Interpreto desde la Constitución o interpreto desde la ley y luego paso a la Constitución? ¿Cuál es la vital diferencia entre uno u otro modelo?
Si usted interpreta desde la Constitución y luego a la ley, va a ocurrir lo siguiente. Primero usted va a determinar el sentido interpretativo propiamente constitucional y luego va a fiscalizar control material y control formal, recuerde. Va a fiscalizar que esa norma, disposición administrativa, se adecue al contenido constitucional o sentido interpretativo constitucional que usted ya manejó, ya elaboró. Si esa ley no se adecua, entonces quiere decir que, por más de que sea una construcción de desarrollo entre comillas constitucional, tendrá que eliminarse de la interpretación jurídica del Estado, pues no es coherente a los propósitos del sentido interpretativo constitucional. Eso es interpretar desde la Constitución hacia afuera, control formal, control material. Pero hay quienes no les gusta ello. Los positivistas, en general, plantean una interpretación primero de la ley y luego van a verificar si es que esa interpretación legal está dentro de los alcances de la Constitución. Miren, la técnica es invertida, es decir, primero voy a estudiar la ley de desarrollo constitucional, voy a interpretarla, voy a otorgarle un sentido interpretativo y voy a observar si es que la Constitución me permite conservar ese sentido interpretativo. ¿Cuál es? Me dirán, doctor, pero ¿no se trata de lo mismo? No necesariamente. Porque si yo construyo primero el sentido interpretativo de la propia Constitución, ya voy a delimitar los límites constitucionales, sus componentes duros y los flexibles. Pero si yo parto de la interpretación de la ley, voy a establecer o decantarme por los límites propiamente legales y voy a buscar que la Constitución se adecue a mi interpretación legal. ¿Es que acaso usted no ha visto en muchas fórmulas de sentencias judiciales que los jueces, técnicamente defensores también de la Constitución, ponen, ¿no? Para evitar el tema de rehuirse a la Constitución, ¿qué colocan de interpretación constitucional en los casos emblemáticos? A lo mucho lo que colocarán, entre otras cosas, es en premisas jurídicas el artículo 1 de la Constitución, el artículo 2, la Constitución defiende a las personas, entre otras cosas más. Y cuando quieren ya analizar si su decisión es constitucionalmente legítima, dicen, esa interpretación legal, no siendo contraria a los fines de la Constitución, es válida. Y se acabó el examen constitucional. Se acabó. No hay más. Peligroso. Peligroso. Porque han rehusado realizar el verdadero examen de los componentes y límites de la Constitución. Y claro, como es una práctica nada sencilla, generalmente usan estas fórmulas tradicionales para tratar de legitimar constitucionalmente sus interpretaciones de orden legal. Es que dicen, la Constitución es tan amplia que dudo que mi interpretación legal sea contraria a la Constitución, tendría que estar adentro de alguna manera. Es por eso que usan esta famosa frase, no siendo contrario lo resuelto de la Constitución, es que desarrollan este poema. Me pregunta por ahí Víctor Mendoza Lázaro, ¿y cómo se trabaja entonces? ¿Entrarse un cobro difuso? ¿Y cómo se maneja un control difuso de la constitucionalidad? Ahí es distinto porque esto varía también de estado a estado. En el caso peruano, el control difuso de constitucionalidad pasa porque el juzgado que advierte el aparente vicio o la aparente inconstitucionalidad de la ley lo va a elevar en consulta a un juzgado, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. ¿Se entiende? El máximo órgano de representación del Poder Judicial, el cual le dirá si es que estos lineamientos de interpretación son o no acordes a la Constitución. Absuelta la consulta, devuelve el expediente y le dirá sí o no. Y de acuerdo a eso, aplica o no aplica la ley. Es decir, no es el propio juez que advierte el presunto atisbo quien resuelve la discusión constitucional, sino que se le va a dar en consulta. Así funciona en Perú. No estoy cercano a entender si es que en algunas latitudes el mismo juez, por ejemplo, de juez de primera instancia o el colegiado de segunda instancia, directamente realiza el control difuso. En el caso peruano al menos es por consulta, no es que directamente realice dicho control. Pero uno u otro caso igual tendríamos que reposar en desde qué punto parte para poder entender si es que el pronunciamiento es o no constitucional. ¿Y cómo va a ver la estructura de esa sentencia al momento de hacer ese juicio valorativo? Pues lo va a ver de forma muy concreta. Veamos los considerandos de la sentencia.
Si parte estableciendo el sentido interpretativo de la Constitución, ya sabe cómo es que va a interpretar de la Constitución a la ley. Pero si parte primero de establecer el sentido interpretativo de la ley, es una interpretación de la ley a la Constitución. Es en sentido inverso. Ahí usted se va a dar cuenta de qué tendencia, entre comillas, constitucional está cogiendo, según sus posiciones personales, ese magistrado encargado del examen constitucional. Esa es la primera clasificación. Lo segundo es el examen in abstracto o examen inconcreto de la Constitución. ¿A qué nos referimos con estos detalles? Nos referimos a que dentro de un caso de justicia personal o un caso donde pretende establecerse la asignación o defensa de un derecho individual de corte o relevancia constitucional, el TC va a tener la oportunidad de poder crear un precedente o una línea interpretativa que va a servir para todos los ciudadanos dentro del Estado. Por ejemplo, el caso Salazar y Arlequé, un caso muy interesante, aparte de que fue un precedente vinculante por el siguiente propósito. Les comento el caso. Miren, para que analicemos y vean cómo es que se manejó esta situación. En un procedimiento administrativo de reclamo, entiendo yo, por una imposición de una multa, ascendiente a 15 soles, que en dólares sería más o menos unos $4. ¿Qué ocurre? Una persona hace su reclamo ante el órgano administrativo, el Centro de Recaudación de Multas, y obtiene en primera instancia una decisión desfavorable. Es decir, en primera instancia pierde, no le dan la razón. Entonces, pues lo que quería el señor Salazar y Arlequé era impugnar esa decisión administrativa para obtener una decisión favorable, el famoso recurso de apelación. Plantea la apelación y lo que le dice la autoridad administrativa es lo siguiente: está bien, tienes derecho a apelar, pero tienes que pagar una tasa judicial. Tasa judicial, es decir, un arancel. Costo de trámite, un coste administrativo. Si no, no puedes, justamente no se va a dar trámite a tu apelación. ¿Y cuánto costaba la tasa? Bueno, hay que pagar la tasa, decía él. ¿Cuánto cuesta la tasa? 40 soles. Entonces se pone a pensar, a ver, si la multa es de 15 soles peruanos, ¿por qué tiene que costarme la apelación de este reclamo 40 soles? Me va a costar más caro la apelación que la propia multa que me están imponiendo. Y hasta donde tengo entendido, siendo justamente un procedimiento de orden público donde no hay contención, pues no estamos enfrentándonos a otro sujeto, es un proceso trilateral, pues ustedes también lo conocen en este detalle. No vamos a asumir costos y costas para que alguien me devuelva esos 40 soles, ¿no? No va a haber ese propósito. Entonces, ¿cómo quedó? Él obviamente se ofuscó por dicha oposición y plantea el famoso recurso de amparo frente a actos administrativos, alegando que se le había inhibido del famoso derecho a la doble instancia, que tiene garantía de orden constitucional, supeditada al pago de una imposición económica dentro de un proceso trilateral de orden público. No es un proceso privado donde, claro, hay un demandante y un demandado y una pretensión patrimonial. Era un proceso de orden público trilateral donde ni siquiera va a haber costas y costos del proceso, por lo tanto, nadie le iba a devolver esos 40 soles y para sustentar una apelación de un reclamo de 15 soles no tendría mucha cabida. Lo cierto es que el señor interpuso su amparo en el Poder Judicial, perdió en primera instancia, perdió en segunda instancia y llegó hasta el Tribunal Constitucional por 15 soles. Ya, eso es un tema aparte. Lo cierto es que llegó. A ustedes muchos les podrá sorprender, por 15 soles llegó hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, al momento de analizar el caso, dijo lo siguiente: mire, el caso es interesante, tan interesante que voy a cogerlo para hacer un doble examen. Aquí la explicación del examen en abstracto, examen en concreto. ¿A qué se refiere el examen in abstracto? Cuando yo tengo un caso, voy a advertir los hechos, el catálogo de hechos que
van a plantear o exigen de mi parte una solución al caso. Pero si yo veo que estos hechos, para resolver estos hechos, esta situación jurídica, necesito crear preceptos de orden normativo constitucional, voy a desdoblar el caso y voy a solamente hacer un análisis estrictamente jurídico. Ejemplo, para este propósito, esta situación de hecho, ¿qué elementos son importantes? El derecho a la doble instancia, verificar la naturaleza jurídica de las tasas administrativas y la naturaleza del proceso administrativo de reclamo. Esos tres indicadores. Como instituciones jurídicas, las voy a separar del caso fáctico y las voy a interpretar únicamente a nivel jurídico. ¿Qué haré entonces? Separo el caso y creo una regla jurídica de interpretación que va a ser general para los demás casos que se apliquen de la misma manera o que tengan un propósito similar. Cuando exista, dijo el TC, un proceso trilateral que tiene naturaleza pública, no es consecuente la exigencia de aranceles judiciales, pues no tiene como propósito la adjudicación de un derecho, sino el control de un acto administrativo. Premisa o pretensión incoada en presunta atención a los defectos del ejercicio del poder público, es decir, en este caso, determinativa o autorregulativa de la administración pública, la autofiscalización. Entonces, no se le puede constreñir al derecho a la doble instancia supeditarlo al pago de un arancel, pues no es esa la naturaleza de este procedimiento de control, de este procedimiento de reclamo. Entiendas así para todo caso que tenga la misma circunstancia. Esta regla interpretativa supone el famoso control in abstracto o control en abstracto. ¿Cuál es el propósito de esta? Crear reglas jurídicas, como la que he expuesto en este momento, para que sean aplicables a casos similares, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Cada vez que una persona tenga este tipo de pretensiones, va a agotarse su camino a llegar hasta el Tribunal Constitucional y eso es inoficioso. Recordemos también que el Tribunal Constitucional tiene una función de corrección respecto al manifiesto de poderes que tienen todos los poderes constituidos. Una vez creada esta regla de interpretación, el famoso control en abstracto, el Tribunal Constitucional lo va a utilizar para resolver el caso del demandante. Bien, en este caso ya aterrizará en los hechos específicos del caso. Solucionará y declarará fundada o infundada la demanda según los propios términos del Tribunal Constitucional. Es decir, control en abstracto, la creación de la regla jurídica aplicable a casos similares; control en concreto, aquella solución práctica que le va a generar el Estado para resolver el conflicto particular que viene a su jurisdicción a partir de la interpretación y aplicación de la regla que haya creado para esos propósitos. Es decir, la interpretación constitucional también fluye o también implica un juicio de abstracción y también implica un juicio de concreción. Juicio de abstracción para crear reglas jurídicas que permitan armonizar derechos fundamentales como lo que hemos tratado en este caso, y una etapa de concreción para poder adecuar estas reglas a la solución de pretensiones en casos análogos. Ese es justamente lo que se dio en este caso particular de índole constitucional. Bien, dicho esto, tenemos el segundo apartado de la interpretación. Superado el aspecto de los sentidos interpretativos, el momento desde donde realizo la interpretación, sea de la Constitución o de la ley, determinadas las fases de interpretación en concreto y en abstracto, toca ahora invocarnos ya a los márgenes de afectación. ¿A qué me refiero? Una vez delimitadas el tiempo para lograr justamente la interpretación jurídica, ya delimitada con su sentido, hay que examinar si esta propuesta de interpretación es más o menos conveniente que otros posibles sentidos interpretativos. Hablamos del famoso juicio de comparación
o de determinación de razonabilidad. Es decir, vamos a poner a la palestra, por ejemplo, diversas concepciones del derecho para ver cuál es la más conveniente y cuál es la posición que menos sacrifica otros derechos fundamentales. Para estos propósitos les voy a dar un ejemplo. En un caso muy particular, típico caso de enfrentamiento entre el derecho a la salud pública y la tranquilidad frente al derecho de empresa. Había una habilitación urbana dentro de uno de los distritos más importantes del Perú, no voy a referenciar cuál para efectos de no evidenciar la privacidad de este tema, pues tenían un centro de habilitación urbana, puras viviendas, condominios familiares, que se desempeñaban en paz. ¿Qué sucede? Con el devenir del tiempo, habían todavía zonas pendientes de lotización que tenían un proyecto de urbanidad, es decir, ser más viviendas. Sin embargo, los gobernantes de turno, llámese alcaldes, regidores, establecieron que para un propósito económico era necesario darles un sentido distinto y le cambió la calificación de zona urbana a zona comercial, es decir, habilitación para construir negocios. Y uno de estos negocios no sin más un centro de esparcimiento nocturno. Ya imaginará usted, un lugar para bailar, cantar, disfrutar, vivir la vida loca, como dirían en otros términos. Para quien le gusta ese tema de las fiestas, quizás no sea complicado, pero para alguien que llega del trabajo, de todo el día, y lo que quiere únicamente, entre otras cosas, luego de la cena es dormir, tener un centro nocturno de diversión nocturna a media cuadra de su casa no era la mejor de las condiciones para poder desenvolverse, ¿no? Lo cierto es que estas empresas, habían agotado el debido procedimiento administrativo para adjudicarse la licencia y la autorización para poder librar sus negocios. Es decir, no fueron adjudicados tampoco a dedo. Ellos atravesaron el procedimiento administrativo, hicieron sus propuestas, sus proyectos, fueron aprobados, visados, hubo inversión económica, claro que sí, construyeron las edificaciones que tenían bastantes pisos, claro que por supuesto que era así, y claro, comenzaron a trabajar, ¿no? Y no es cuando comienzan a trabajar que se da este problema. Comenzaban a operar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, 12 horas. Bulla, ¿no? Todas las ventanas retumbando. La gente no dormía. Entonces, ¿qué sucedió? Los vecinos evidentemente se juntaron e interpusieron una acción de control constitucional, aludiendo en un amparo colectivo de que se estaba afectando el famoso derecho de la tranquilidad pública, la paz social, y entre otros argumentos habían establecido de que ellos tenían un derecho previo ya reconocido que era la habilitación urbana, y en ese derecho no se había predispuesto de que en algún futuro, en algún momento posteriori, iba a existir un centro de club nocturnos. Es por eso que decidieron vivir ahí. Y establecieron como pretensión, entre otras cosas, de la sanción administrativa contra la autoridad edil, que esta empresa, en términos vulgares, desaloje el lugar. Lo siento, perdió. Si ellos sabían, dicen, debieron saber que esto era un lugar de casas, que se vayan y que no regrese. Esa era la propuesta. La empresa, por su lado, dijo algo distinto. Dijo, ¿saben qué? Yo no vengo aquí por mi capricho. Yo advertí, según el pronunciamiento de la autoridad edil, que estaban esos terrenos destinados para dicho propósito. En consecuencia, yo solicité en forma regular la habilitación para poder adjudicar este terreno y desempeñar la actividad económica del centro comercial, y en un marco de seguridad jurídica y de libertad de empresa,
dos derechos importantes, es que me instalé para ejercer mi actividad económica. En todo caso, si se desea que yo salga de este lugar, solicito que se me reconozca mi derecho, se me retribuya todo lo que invertí, pues yo me instalé en este lugar porque el Estado, miren, el Estado dispuso que así se podía hacer. Si no puedo confiar en el Estado, entonces ¿en quién confío? Finalmente, la decisión del Estado es una decisión de orden general que subyace a los intereses particulares de los conciudadanos. Mire usted qué tamaño problema. Si este es el caso de esta situación, ¿cómo abordar la solución para este ejemplo? En un momento dijeron, vamos a plantear 3 sentidos interpretativos generales para poder seguir avanzando en nuestra clase. Primera solución, la empresa se va, los ciudadanos se quedan. Que se indemnice a la empresa, ya deberá con ese dinero ubicarse en otro lugar. Primera propuesta de solución. Sentido interpretativo práctico a grandes rasgos. Segunda, la empresa se queda por seguridad jurídica, no es culpable de las decisiones del Estado, el Estado no puede sacar provecho de sus propias decisiones, la ciudadanía tendrá que respetar esta licencia, pues finalmente el Estado tiene la posibilidad de poder revisar sus propios actos y administrar el poder conforme a sus preceptos de conveniencia, y finalmente tiene un fin social, que es la dispersión y el libre desarrollo de la personalidad de los jóvenes que viven en esta urbanidad. ¡Wow! Tercera propuesta. Fijemos márgenes y horarios de atención que no aflijan el desempeño de las relaciones laborales de los conciudadanos y que se disponga al mismo tiempo controles de decibeles en el manejo de los espectáculos que provea este sitio comercial. Así se podrá asegurar que sigan ejerciendo sus negocios, no se afecte la noche o el horario nocturno de sueño de los conciudadanos y pues vamos a balancear, equidistar estos dos derechos fundamentales. Se optó por la tercera. Es decir, ejemplo, para este caso, el local se quedó, el local nocturno, pero le asignaron un horario de atención. Ya no podrían atender hasta las 5 de la mañana todos los días, sino que de lunes a jueves tendrían un horario restringido desde las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche, y los días viernes y sábados propiamente tendrían la posibilidad de trabajar desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, justamente por la ubicación en la cual se encontraban, una zona urbana. Y para zonas no urbanas ya ampliaron estos aspectos, ¿no? Así trataron de darle armonía. Claro, es que los días viernes en la noche y el sábado casi nadie trabaja, pues los horarios de trabajo del Perú generalmente son de lunes a viernes. Pocas personas los días sábados. Llegaron a ese consenso para tratar de equidistar estos dos derechos sin perjuicio de la sanción que tuvo la autoridad edil para dicho caso, de no haber hecho un adecuado estudio de los intereses y la zona, la calificación de la urbanidad que ya tenía de forma previa este lugar. En ese manejo, pues, se trató de equidistar. No es la mejor de las respuestas, claro que sí, pues uno podría decir que debió tomarse muchos elementos más, pero es una referencia. Lo que busco con este ejemplo es que usted comprenda que puede plantear diferentes formas de armonizar los derechos fundamentales sin necesariamente llegar a la ponderación. Miren que no hemos ponderado propiamente. Ponderar ya implica hacer límites un poco más estrictos. Y claro, si uno no encuentra hoy una solución considerable, tendría que eventualmente ponderar. Eso es indiscutible. Pero el derecho a la interpretación constitucional trabaja justamente en estos alcances. Ver momentos de transición y coherencia entre otros derechos. Los derechos no están diseñados propiamente para soslayarse o subrogarse unos frente a otros, sino por el contrario, lo que buscan es, en todo caso, armonizarse para el disfrute de la convivencia social. Si atendemos ese propósito, pues tendríamos en cada caso en concreto que examinar las medidas más viables. Se entiende entonces que la interpretación también tiene una corriente de orden fructuosa y también creativa, pues plantear soluciones de ese tipo
implican tradición constitucional, habíamos visto recurrir a otras instancias filosóficas, y así pueden variar los supuestos. Lo cierto es que el derecho constitucional no podrá quedarse callado ante un problema de ese tipo. Eso es claro y evidente, ¿no? ¿De qué se debe cuidar al momento de interpretar la Constitución? Se tiene que cuidar, entre otras cosas múltiples que podríamos comentar, de la famosa vaguedad de textura abierta. ¿Qué es la vaguedad de textura abierta? Es cuando usted plantea conceptos completamente indeterminados, aludiendo a cualidades que no son tan necesarias o suficientes para distinguir los espacios y los límites entre muchos derechos. Por ejemplo, hay quienes confunden o tienden a confundir la dignidad con el libre desarrollo de la personalidad. O a veces evaden el concepto dignidad o lo utilizan para darle contenido a otros derechos, vida digna, trabajo digno, salud digna, y pareciera que la dignidad ya es parte de esos derechos y no tiene una autonomía propia. Es decir, la vaguedad en materia constitucional, es decir, no construir buenos sentidos interpretativos sobre los derechos fundamentales, puede llegar a su confusión y evidentes problemas al momento de fijar una solución práctica. En la ponderación esto es muy, pero muy común. Recuerdo que a veces plantean, ¿no?, por pesos o por cantidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a distinguir lo siguiente. Digamos que una persona quiere cruzar una pista, quiere llegar a un centro de atención porque tiene un familiar que está enfermo. Tiene un familiar que está enfermo y está transitando en ese sentido en la noche. Ya es de noche, se ve que es de noche, ¿no? Tengo la urgencia de tener que llevar a mi familiar a un centro de atención médica. Y en alguno de esos momentos en los cuales voy atravesando la vía, advierto de forma clara que existe un semáforo con el aviso en rojo, alto, no puedo cruzar la acera. Pero yo verifico, asomo mi cabeza, que no hay ninguna persona que esté cruzando a las 2 de la mañana, pues todos están en sus casas. Es más, le pongo el plus, toque de queda incluso. Es toque de queda y me veo en la obligación de tener que llevar a mi familiar a un centro médico. Rompo la regla del toque de queda y es más, veo el semáforo en rojo y me atrevo a cruzarlo. ¿Sí? Me atrevo a cruzarlo. Lo cruzo y sin darme cuenta, producto de la oscuridad, una persona se atraviesa pasando la cuadra. Lo impacto, muere. Sigo mi camino, pues a 2 cuadras ya estaba el centro hospitalario. Llevo a mi paciente, lo subo por emergencias, lo atiende. La pregunta es, ¿debe responder el conductor por la muerte de la persona generada producto de las previas vulneraciones a las reglas de tránsito? ¿Qué opinan ustedes? Mientras justamente me van dando las ideas, voy a leer un comentario, me parece muy respetable. Me plantea el señor Bogoya que la interpretación que estoy planteando carece de sustento teórico. En realidad, el sustento teórico existe. Como les digo, está en el capítulo 9, es propiamente las posiciones que maneja un autor peruano muy respetable. Les pido justamente para estos propósitos el nombre del autor. No es tampoco un criterio exclusivamente mío, pues hay que respetar dichas proposiciones. El maestro que nos acompaña es el doctor Víctor García Toma y está justamente recopilado en el libro de Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Así que hay una referencia y, como le digo respetuosamente, pues hay muchas posiciones. Esto es una versión es una intención, es una proposición. Tampoco es justamente la respuesta absoluta para todos los casos. Hay varias mutaciones o propuestas de interpretación constitucional en las cuales ustedes pueden aquecer mano para poder dar una solución. Eso es coherente. Considero que antes de hablar de posiciones incorrectas, pues hay que hablar de posiciones diferentes.
Gracias a mí igualmente por la sugerencia, caballero. Le agradecemos bastante. Claro, el caso es muy genérico, pero de todas maneras tratamos justamente de hablar de estos temas. Bien, tenemos varias instituciones que nos permiten atender aquí por los comentarios. Bien, vamos a tener dentro del marco de la responsabilidad civil, que también tiene desarrollo constitucional, las tesis de imputación objetiva por riesgo creado. Es decir, en las imputaciones objetivas por riesgo creado, se entiende que ya existe un riesgo que debe ser asumido independientemente de las condiciones externas. Es decir, al yo conducir un bien de orden riesgoso como es un vehículo automotor, debo responder como titular, como dueño de ese vehículo, ante los eventuales accidentes que éste genere, independientemente del dolo o culpa. ¿Se deja entender? Entonces, desde ese punto de vista, desde la responsabilidad objetiva del derecho de la responsabilidad civil, el conductor debe cumplir y debe indemnizar a la persona que falleció. Ni más ni menos. Ahora bien, respecto al quebrantamiento de las reglas de tránsito, podrá eximirse de las eventuales sanciones administrativas. Es otra vertiente del derecho. Sanciones administrativas que conllevaron precisamente a tener que romperlas, llámese el toque de queda, llámese el semáforo en rojo. La respuesta sería no. ¿Por qué no? Porque hay justamente la búsqueda de la salvaguarda de un bien jurídico que en esos momentos se torna de especial interés frente a los otros por cuanto podría peligrar su existencia, es decir, la vida de una persona. No estoy hablando de una restricción, porque hay distintos niveles para poder catalogar la interpretación constitucional. Hay restricciones y hay, en su momento, injerencias que pueden involucrar la extinción de ese derecho. Si en este caso peligra la vida de una persona, estamos diciendo que la puede perder. Es decir, no se trata de una restricción leve, de una restricción relativamente gradual o importante. No, estamos hablando de una injerencia que puede involucrar la vida de una persona. Es decir, si esta afectación a la vida es vital, que puede incluso conllevar la muerte, el quebrantamiento de una regla de conducta social, como es el toque de queda o el semáforo en rojo, y con sus consecuencias, que es la imposición de una sanción disciplinaria, como es las famosas multas, no podrían ser vinculantes o exigibles a esta persona. Sin embargo, en el caso de la imputación objetiva producto del atropello a este ciudadano, pues las reglas son dadas. Hay un bien riesgoso, lógicamente no se podrá extinguir esa responsabilidad civil. Eso se tendrá que responder. Pero claro, no será en el ámbito penal, quizás únicamente en el ámbito del derecho civil, es decir, las posibles consecuencias indemnizatorias. Un hecho jurídico puede generar muchas consecuencias jurídicas, consecuencias civiles, consecuencias administrativas, consecuencias penales, etc. En este caso, pues un hecho, una circunstancia o una secuencia de hechos pueden tener esos tres tipos de consecuencias. Las consecuencias civiles son inexorables. Hay un tema de responsabilidad objetiva que no podemos subyacer, no podemos entrarlo a deliberar, pues es una condición justamente vinculada ya a la propiedad de un bien riesgoso y está establecido, se tendrá que responder. Pero respecto a las consecuencias disciplinarias o a las consecuencias penales, ahí tendríamos otro sondeo u otra deliberación, pues el quebrantamiento de las reglas de tránsito obedecen a la búsqueda de supérsite o de la supervivencia de un bien jurídico que es posible o está encaminado a perderse, que es la atención necesaria y urgente de un miembro de la familia, ¿no? Que es habrá una relación especial y se tiende o busca preservar. Entonces, estas prácticas de habilitación permiten entender de que no solamente debemos analizar los hechos jurídicos a partir de un todo, sino también desdoblar las consecuencias que puede generar un solo hecho jurídico. Puede haber consecuencias de muchos tipos, pero habrá que ver en cuáles sí podemos tallar la famosa ponderación y en cuáles no. Ahora bien, cerrado este ejemplo y evidenciando que dentro de un mismo caso podemos hacer distintas distinciones de índole constitucional,
Pasemos ya al tema de la ponderación jurídica, por la cual muchos de ustedes pues ya tienen un concepto claro de qué se trata esto. Yo, antes que repetir la teoría del test de proporcionalidad o test de ponderación, voy a hacer algunos aportes propios a las fases del examen de constitucionalidad, o algunas reflexiones en todo caso para evitar confusiones al momento de ya ejecutarlo. Esto desde una posición revisada con el maestro Francisco Javier Díaz Reborio, quien es mi director en el doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hemos estado revisando estos apuntes para poder quizás buscar una objetivización más acorde a los lineamientos actuales de las exigencias de la justicia constitucional. O sea, ya no hablando propiamente de derecho constitucional de rajatabla, sino propiamente ciñéndonos al tema de la justicia constitucional. En el primer subexamen, usted sabe, tenemos el famoso principio de idoneidad. El primer principio del principio de proporcionalidad es la idoneidad, en la cual se busca establecer una relación de causalidad entre el medio empleado, el medio que restringe un derecho fundamental, y los efectos que produce, es decir, los beneficios constitucionales. Una relación de causalidad. Hay que verificar que existe una relación de causalidad entre el medio o la norma que restringe un derecho y los beneficios constitucionales que aporta. Nosotros hemos establecido o comentado que esta relación de causalidad no puede estar únicamente sustentada en los propósitos de identificar qué derechos se van a proteger, sino también qué derechos se van a restringir. Es decir, esta relación de causalidad va a tener que determinarse tres elementos claves. Primero, el hecho dañoso o la medida restrictiva o la norma restrictiva. El artículo de la norma, vamos a proveer qué derechos limita, el desarrollo teórico de esos derechos, luego el nexo causal y finalmente los derechos que se pretenden proteger a partir de esta restricción. Y verificar justamente que esa relación causal sea refrendada o sea avalada por el derecho, o sea, no puede ser una creación propia. No es que yo crea que deba ser así, la norma misma tiene que permitirme entender que la relación de causalidad existe. Yo no la puedo inventar. Por eso es que a veces algunas personas conjeturan, ¿no? La relación de causalidad debe ser extraída por el magistrado. No, la relación de causalidad tiene que preexistir en la norma jurídica. Yo no la invento, es diferente. Luego viene el principio de necesidad. En el subprincipio de necesidad, una vez determinadas las relaciones de causalidad en el principio de idoneidad, busca comparar distintos sentidos interpretativos para verificar si hay alguna alternativa menos dañosa, ¿no?, que la propuesta por esta norma que es sometida al control de proporcionalidad. ¿Qué sucede en muchos estados? Doy un caso específico en el caso peruano. En el caso peruano se planteó lo siguiente. El artículo 173.3 del Código Penal, que antes tenía vigencia, prescribía que el acceso carnal u otras formas análogas dispuestas con un menor que tenga más de 14 y menos de 18 años de edad constituía el delito de violación sexual de menor de edad. Es decir, uno de los elementos que no concebía este presupuesto penal era la existencia del consentimiento. No importaba el consentimiento. El consentimiento no era un elemento normativo de este tipo penal. Bastaba el acceso carnal con una persona mayor de 14 y menor de 18 años para cometer el delito de violación sexual de menores de edad. Se estableció la relación de causalidad, claro está. ¿Pero qué sucedía? Sucedió que un grupo social, más de 5.000 ciudadanos, establecieron una demanda argumentando que esta norma estaría restringiendo de forma excesiva el derecho a la libertad sexual de los menores de edad. Libertad sexual de los menores de edad. La pregunta era, y dijo el Tribunal Constitucional, ¿qué derecho defiende este tipo penal? ¿Libertad sexual o indemnidad sexual? Ambos dentro del conjunto de derechos sexuales. Hizo una diferenciación para dichos propósitos.
La libertad sexual es generalmente otorgada a los mayores de edad por cuanto involucra conocimiento de las consecuencias propias de la relación sexual y voluntad por cuanto, aún conociendo, asume las consecuencias de dichas relaciones sexuales. Conocimiento y voluntad para ejercer una relación sexual, algo de lo que comentamos en la sesión anterior. Pero en el caso de la indemnidad sexual, no ocurre necesariamente lo mismo. ¿Por qué? Porque pese al conocimiento que tengan las personas, los menores, sobre la sexualidad, ellos no están en la aptitud de consentir una relación sexual por cuanto no pueden asumir las consecuencias de las mismas. Esa era la construcción de la famosa indemnidad sexual. Ahora bien, si entendemos la diferenciación entre estas dos categorías, lo que dijo el Tribunal Constitucional era que ese tipo penal defendía el segundo derecho, la indemnidad sexual, que era una garantía muy especialísima. Sin embargo, aquí planteaban las propuestas interpretativas del demandante y del demandado. Los demandantes decían que la interpretación del Código Penal o la aplicación del Código Penal restringía de forma absoluta la libertad sexual de los menores. Es decir, presuponía que los menores tienen libertad sexual y no indemnidad sexual. Y para esto agregaron otro derecho más, el famoso derecho del libre desarrollo de la personalidad. Interesante. Es decir, los menores de edad tienen derecho a descubrir su sexualidad y una de esas manifestaciones es, propiamente, teniendo relaciones sexuales con personas de su propia edad. Bien, por la contraparte, el Congreso de la República, siendo el demandado, estableció que librar la posibilidad de desconocer el derecho a la indemnidad sexual implicaría que personas que no sean propias de la misma edad, o sea, no sean adolescentes, pudieran subliminalmente seducir a estas personas para otorgar una especie de consentimiento ficticio, un consentimiento maniatado para acceder a tener relaciones carnales con menores de edad. Y esto es muy peligroso, dijo el poder legislativo a través de su representante ante el Tribunal Constitucional. Por ahí, los amicus curiae, que son personas llamadas a participar, dijeron otras cosas, ¿no? Dijeron, si uno no permite que los menores de edad tengan consentimiento, ¿qué sucede cuando una joven de 16 años se encuentra en gestación y quiere atención médica? No va a poder libremente obtener una plena atención en salud sexual, porque lo que va a pasar es que el padre, generalmente el padre, tesis machista, va a ser inmediatamente reportado por el médico para que libre un proceso penal por infracción, es decir, proceso de menores infractores que cometen ilícitos penales. Es decir, ¿qué pasa incluso? Otro supuesto planteó, como no tienen libertad para consentir relaciones sexuales y no pueden tener relaciones sexuales, no van a poder acceder a los mecanismos de métodos anticonceptivos, es decir, se va a desproteger su salud sexual. Interesante. Ese es el tema. Por ahí voy, señor Carlos Barrios Orozco. ¿Y la madurez psicológica dónde quedó? Fue un elemento que el TC desterró. Al final, por un tema estrictamente cuantitativo, el TC definió de que los menores tenían libertad sexual y no indemnidad. Se olvidó de la indemnidad sexual. Pasó a ponderar directamente con libertad sexual. Y lo van a encontrar así en la sentencia, que es la número, si alguien quiere revisarlo esto para compararlo con sus situaciones particulares de sus estados, es la sentencia del Tribunal Constitucional número 008-2012-A y latina /TC. Lo puede buscar y puede justamente dar fe de lo que le estoy comentando. El TC olvida el derecho a indemnidad sexual, lo saca del examen de ponderación y directamente examina la ponderación de la libertad sexual de los menores de edad, como si ellos fueran titulares de la libertad sexual y no de la indemnidad. Lógicamente iba a perder el test de proporcionalidad. Iba a perder. ¿Cuál fue la consecuencia? De que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional ese artículo 173.3 y dispusiera que el Congreso de la República cree una nueva fórmula que permita incluir el consentimiento como elemento normativo para las relaciones sexuales entre las personas de
mayores de 14 y menores de 18. Pero, como suele pasar, y esto por la falta de comunicación, mañana hablaremos de este discurso dialógico entre la Corte Interamericana, los tribunales constitucionales y los órganos de justicia. Como dice por ahí un buen salsero, eventualmente la cura resulta más mala que la enfermedad. El Congreso recibe el discurso, recibe la sentencia, demora un tiempo, claro que sí, en expedir la nueva norma, y plantea ya no como un tipo especial de violación sexual, sino como un agravante de la violación sexual de mayores de edad. Es decir, la violación, el tipo base, que es el 170 del Código Penal peruano, establece para los mayores de edad, violación sexual de mayor de edad, donde está el consentimiento, una pena, ejemplo, de 8 a 12 años, ejemplo, no recuerdo muy bien el margen. Y como agravante, si es que la víctima es una persona entre 14 y 18 años, unos cuantos años más de pena. ¿Cuál es el problema de esta nueva construcción legal? Que no hay agravante. ¿Y qué pasa si violan a una menor de edad entre 2 o más personas? En la noche, con coacción. No existe el agravante sobre agravante. Va a ser una violación sexual de mayor de edad con pluralidad de agravantes. Esto, lógicamente, afecta el famoso derecho de, entre comillas, libertad sexual de menor de edad. Miren qué consecuencias trajo no haber identificado propiamente el derecho fundamental que debió entrar en esa ponderación. Catastróficas. Usted lo puede revisar claramente en esta sentencia. La exigencia para poder delimitar los derechos constitucionales antes de una ponderación es vital. En este caso, ¿cómo se realizó el examen de necesidad? Porque tendría que haber 2 posturas, ¿no? Desde una humilde posición, nosotros hemos considerado, en los estudios que hemos refrendado, que el examen de necesidad para comparar posturas, ¿no?, que sean menos ingerentes a los derechos fundamentales, tienen que preexistir al examen que realiza el juzgador. Es decir, no son posturas que traen las partes a comparar, porque se entiende que todavía no existen, son inexistentes. Si por ahí los demandantes planteaban que se debe crear otra norma, pues la norma tenía que ser preexistente. El TC dijo, pues como me están planteando una postura que es menos, que interfiere menos en el derecho fundamental, automáticamente la norma del Código Penal no ha superado el test de necesidad. Cuidado. Para yo comparar objetivamente si es que existen 2 o más herramientas que me permitan lograr el mismo fin, que es justamente la posibilidad del test de necesidad, y son menos gravosas o ingerentes, no hay que especularlas, o no hay que tomarlas de la versión de las partes. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el efecto práctico. No sabemos cómo reaccionan ante los derechos. Son hipótesis. Y el examen de necesidad no son exámenes de hipótesis. El juez, para poder hacer un adecuado examen de necesidad, tiene que ver si es que ya en el ordenamiento jurídico preexisten otras formas menos abusivas, menos restrictivas que las que hoy se plantean respecto a la acción de inconstitucionalidad. Pues si yo voy a tomar, por cierto, las posturas que me plantea el demandante, pues siempre vamos a tener como consecuencia que producto de un test de proporcionalidad o un test de ponderación, siempre va a ganar el demandante y nunca el demandado. Y eso no es así. Ahora, ¿cuántos procesos de ponderación que hemos visto, en cuántos test de ponderación ganó el demandado y no el demandante? A veces, digo esto ya para cerrar un poco el tema de la polémica, se presenta que los jueces ponderan, pero con una intención, siempre para que gane el demandante, o la víctima, o el agraviado de un derecho fundamental. Pocas veces son aquellas ocasiones donde nos vamos a encontrar un procedimiento de ponderación donde termine ganando la parte demandada. Complicado. Justamente por estas injerencias del juzgador ya en el proceso de construcción, donde el juzgador ya va a poder echar mano de sus propios criterios, ya en la tercera fase, el subprincipio o la etapa de proporcionalidad en sentido estricto, donde ya va a encontrar el famoso test de razonabilidad y el balancing en sentido estricto. El test de razonabilidad para verificar la intensidad de la vulneración de los derechos fundamentales generados por la norma sujeta a control, y el tema de pesos y contrapesos que presenta la propuesta normativa. ¿Qué tantos beneficios trae y qué derechos se limitan?
Si las limitaciones son inferiores a los beneficios que trae esa interpretación, genial, la norma es proporcional. Así, de juicio mecánico. Y ahí es donde el juez quizás puede establecer o introducir sus alegaciones de contenido político, social, preventivo y lo demás que fuere, y podrá construir precisamente las arquetipaciones normativas que considere conveniente a los propósitos de la sociedad. Si considera que puede crear un precedente vinculante, pues ahí será el momento en el cual podrá echar mano de sus elucubraciones académicas. No podrá ser otro momento. Con esto, para terminar, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero aterrizar es que el test de proporcionalidad no es la primera regla de la cual debiéramos echar mano para poder resolver un conflicto de interpretación constitucional. Hemos acariciado a lo largo de esta tarde muchas formas, muchas alternativas, procedimientos que pueden no ser compartidos. Esto ya va a variar de acuerdo a la escuela que usted plantee para sus propósitos. Yo le recomiendo, para profundizar lo que hemos visto el día de hoy, el debate que realiza el maestro García Amado con el maestro Manuel Atienza, grandes amigos, pero al mismo tiempo grandes debatientes, acerca del uso o no de la ponderación. García Amado, al respecto, gran positivista, está en contra del uso de la ponderación jurídica. Lo considera como el instrumento mal visto de toda la tesis argumentativa porque es enteramente casi subjetivo. Por su parte, Manuel Atienza defiende la intromisión o el uso de la ponderación jurídica previo agotamiento de los mecanismos de interpretación propios del positivismo, es decir, la subsunción, el examen teleológico, el examen histórico del derecho, el examen sistemático, entre otras más. Es decir, tienen posiciones diferenciadas. Pero lo cierto es que dentro del marco ya propiamente de la motivación, una decisión estará más avalada no por adoptar una u otra postura, sino en cuanto las mismas devengan de un examen debidamente razonado, no inferencial, no especulativo, sino propiamente razonado. Y para ello, como decíamos en un principio, hay que estar bien imbuidos de historia, cultura, política, sociología. No es fácil administrar justicia constitucional en un mundo como el de ahora. Sé, claro que sí, al respecto, más allá de estas recomendaciones que quizás no hemos aterrizado en todos los ejercicios de estas sugerencias, pues hubiéramos podido filosofar mucho más acerca de la función social del Estado, para resolver, por ejemplo, el caso del accidente de tránsito que les comenté, la función social del Estado, la función social de la responsabilidad civil. En fin, hay muchas categorías que se pueden desglosar y tienen que desglosarse, porque son esas categorías las que justifican la dación de la norma y su existencia dentro del marco del orden público. Si yo las ignoro, como pasó en esta sentencia última del caso de violación sexual, pues voy a tener una respuesta muy genérica. Hoy hemos proveído algunas respuestas genéricas para, claro, es una sentencia que tiene más de 150 considerandos, resumirla en breves tiempos para efectos académicos va a ser difícilmente superable. Pero quiero que se lleve esa impronta, no considere que en 2-3 minutos resolvió el caso. Esto es una visión tópica de cómo se instrumentaliza y cuál es la secuencia que al menos hoy le he invitado a conocer desde este punto de vista y que podrá haber muchas más a lo largo de las demás semanas en cuanto curse o tramite este curso de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos. Van a encontrar, y eso es quizás lo dinámico del tema, porque si fuera solamente una persona quien dicte el curso, pues va a encontrar una sola posición y como no va a encontrarle quizás el consenso con lo que usted eventualmente puede considerar como válido, pues habría problemas y ese no es el propósito. Estimados estudiantes, les agradezco bastante su participación el día de hoy. Igual vamos a revisar las preguntas para el día de mañana. Mañana es nuestra última sesión. Nuestro último día de encuentro. Vamos a dedicarnos estrictamente al diálogo convencional. Para quienes me piden el número de la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, es la número 00008-2012-A y latina /T C de casa. Ahí van a encontrar esta sentencia muy interesante acerca justamente de la construcción y los filtros del examen de ponderación. Les agradezco en demasía su concurrencia el día de hoy. El libro que está dispuesto para quienes son los discentes es el libro del maestro García Toma, el libro de Teoría del Estado y Derecho Constitucional,
capítulo 9, ítem número 5. Ahí van a estar a mayor profundidad los temas que hemos tocado el día de hoy. Pues a veces en 2 horas ya de por sí es un poquito complicado, pero hemos suministrado, considero a mi parecer, algunas herramientas que son claves para que usted sepa cómo manejar y hoy conducir de forma un poquito más objetiva este reto que constituye la interpretación constitucional. Conmigo ha sido un gusto, estimados discentes, un fuerte saludo para todos ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana. Mucho gusto, hasta luego, con permiso.